Te esforzaste años estudiando para descubrir que a veces conocer a la persona correcta puede cambiar más cosas que un diploma. Existe la idea que muchas personas en el Perú crecimos escuchando desde pequeños. Estudia, saca buenas notas, trabaja duro, esfuérzate y llegarás lejos. Y sí, parte de eso es verdad, pero cuando entras al mundo laboral aparece una realidad de la que casi nadie habla, una realidad incómoda que algunos descubren rápido y otros recién después de años. Los contactos profesionales importan, y bastante. Antes de seguir, hay algo importante. Hablar de contactos no significa decir que todo funciona por favoritismo. No significa decir que estudiar no sirve. Tampoco significa decir que todo está arreglado, porque no es así. Las habilidades, la experiencia y la disciplina importan, pero creer que únicamente importa esforzarte puede ser una visión demasiado incompleta del mundo laboral, porque las oportunidades laborales no siempre llegan de manera totalmente igual para todos. Piensa por un momento, dos personas que tienen la misma carrera, con experiencia parecida y con capacidades similares, incluso puede haber estudiado prácticamente lo mismo, pero uno consigue trabajo más rápido, la otra persona pasa meses enviando currículums. ¿Por qué pasa eso? A veces es suerte, a veces es el momento correcto y otras veces son las relaciones profesionales. En el Perú existe la idea silenciosa que muchos terminan entendiendo cuando empiezan a trabajar. No siempre gana el mejor, muchas veces gana el que logró estar visible, porque una empresa necesita cubrir una vacante y antes de publicar anuncios, revisar cientos de currículums y abrir procesos largos, puede pasar algo muy simple. Alguien pregunta, ¿conocen a alguien? Y ahí aparece algo que muchas personas subestiman, la confianza. Si trabajaste bien antes, si dejaste una buena impresión, si otras personas saben que eres responsable, tu nombre puede aparecer en conversaciones que ni siquiera sabes que existen, y eso puede cambiar oportunidades. Existe una expectativa que muchas personas tienen antes de entrar al mundo laboral, la creencia de que todo funciona como una competencia totalmente justa, diciendo que si es que se preparan más ganarán, o que si estudian más avanzarán, o si trabajan mejor que otros crecerán más rápido. Y aunque esas cosas ayudan bastante, la realidad suele ser más compleja, porque el trabajo no ocurre dentro de un examen, no siempre gana quien tiene la mejor nota, así que como no siempre gana quien tiene más certificados y tampoco siempre gana quien más se esfuerza, porque las empresas no solo buscan conocimientos, también buscan confianza, buscan personas que trabajen bien con otros, buscan personas responsables, personas que generen tranquilidad, y muchas veces esa información no aparece en un currículum. Se construye con el tiempo, se construye con relaciones, construyendo reputación, con la imagen profesional que vas dejando. Hay situaciones que muchas personas probablemente han visto alguna vez. Alguien termina una carrera, comienza a enviar currículums una vez, 10 veces, 30 veces o hasta 50 veces si es posible, y pasan semanas, pasan meses, y lo peor es que no hay respuesta por parte de las empresas. Mientras tanto, otra persona consigue una entrevista más rápido, no necesariamente porque sea mejor, a veces simplemente alguien la recomendó, o alguien avisó que había una oportunidad, o simplemente alguien recordó que trabajaba bien. Y aquí aparece una diferencia importante. Hay personas buscando oportunidades y hay personas que además tienen acceso temprano a ciertas oportunidades, no porque todo esté arreglado, sino porque las relaciones humanas también forman parte del mercado laboral. Cuando algunas personas escuchan la palabra contactos, imaginan algo enorme, imaginan empresarios, gerentes, personas importantes, pero muchas veces empieza mucho más simple. Puede ser un compañero de universidad, un ex compañero de trabajo, o simplemente alguien con quien hiciste prácticas, una persona con la que colaboraste en un proyecto, un jefe que recuerda que trabajabas bien, un cliente que quedó satisfecho, porque construir contactos profesionales no siempre significa conocer gente poderosa. Muchas veces significa algo más básico, que las personas recuerden que haces bien tu trabajo. Hay personas que pasan años enfocándose únicamente en la parte técnica, en aprender más, en estudiar más, sacar más certificados, y todo eso sirve, pero a veces descuidan otra habilidad muy importante: saber relacionarse profesionalmente, porque el mercado laboral no funciona aislado.
escuchado, trabajas con personas, tus oportunidades muchas veces llegan mediante personas, tu reputación crece mediante personas y algo curioso pasa con el tiempo. Mientras más avanzan algunas carreras profesionales, más peso empiezan a tener factores que van más allá del conocimiento técnico, como es el caso de la capacidad de comunicación, la confianza, las relaciones laborales, la imagen profesional. Y ahí muchos recién entienden algo que nunca les enseñaron claramente: no basta con ser bueno, muchas veces también necesitas que otros sepan que eres bueno. Hay algo que pocas personas comentan cuando hablan del mundo laboral: no todas las oportunidades llegan a publicarse, y eso cambia bastante las reglas del juego, porque muchas veces imaginamos algo así: una empresa necesita personal, publica una convocatoria, las personas postulan, eligen al mejor y listo. Pero en la práctica no siempre ocurre exactamente así. Algunas empresas primero buscan internamente, preguntan dentro del equipo, preguntan a trabajadores de confianza, preguntan si alguien conoce a una persona adecuada para el puesto, y recién después, si no encuentran opciones, publican la vacante. Eso significa que algunas oportunidades empiezan a moverse antes de que la mayoría siquiera se entere que existen, y no necesariamente es algo malo. Desde la perspectiva de una empresa, reducir riesgos importa. Contratar personas siempre implica una apuesta, y una referencia puede dar más tranquilidad. Otro punto incómodo aparece cuando hablamos de crecimiento profesional, porque muchas personas piensan: trabajo duro y eventualmente creceré. Y sí, el desempeño importa muchísimo, pero no siempre funciona de manera automática. Imagina una oficina, varias personas trabajan bien, varias cumplen objetivos, varias son responsables. Cuando aparece una oportunidad de crecimiento, los factores que empiezan a influir son la capacidad técnica, experiencia, pero también aparecen otros elementos como el liderazgo, la comunicación y la confianza, la capacidad para trabajar con otros, la visibilidad dentro del equipo. Pero muchas veces no asciende únicamente quien hace mejor el trabajo, también puede influir quien logró generar más confianza profesional. Hay personas que observan estas situaciones y llegan a la conclusión inmediata, diciendo que todo es contactos, que todo es vara, que no importa esforzarse. Pero esa visión también puede ser demasiado extrema, porque tener un contacto puede ayudarte a conseguir una oportunidad, pero mantener suele depender de otras cosas. Por ejemplo, depende mucho de tu desempeño, de tu responsabilidad, de tu capacidad para resolver problemas y tu forma de trabajar, porque entrar es una parte, mantener resultados es otra historia completamente distinta. Y eso también explica por qué algunas personas consiguen oportunidades rápido, pero no logran sostenerlas, mientras otras avanzan más lento, pero construyen una carrera sólida con el tiempo. Existe algo que muchos recién entienden después de años trabajando: tu red profesional también se construye cuando todavía no la necesitas, porque algunas personas recién intentan generar contactos cuando están buscando trabajo, cuando necesitan ayuda, cuando quieren una oportunidad, pero muchas relaciones profesionales se construyeron mucho antes, en trabajos anteriores, en estudios, en proyectos, en colaboraciones, en pequeños espacios laborales que parecen normales, hasta que años después terminan abriendo puertas inesperadas. Y no se trata de volverte amigo de todo el mundo, no se trata de fingir, no se trata de acercarte a alguien solo por interés, se trata de construir una reputación profesional que las personas recuerden de manera positiva, porque el mercado laboral muchas veces funciona así. Las oportunidades pueden llegar por lo que sabes, pero también por quien recuerda que haces bien tu trabajo. Después de escuchar todo esto, algunas personas pueden pensar: entonces todo depende de conocer gente. La respuesta es no, ese tampoco es el mensaje, porque los contactos pueden abrir puertas, pero si detrás de esa puerta no hay preparación, tarde o temprano eso se nota. El mercado laboral puede tener cosas injustas, puede tener diferencias, puede tener oportunidades que no siempre llegan igual para todos, pero eso no elimina algo importante: seguir mejorando profesionalmente sigue siendo una inversión. Aprender nuevas habilidades, capacitarte, trabajar bien, ser responsable, cumplir, resolver problemas, todo eso sigue teniendo valor. La diferencia es entender que hoy muchas veces no alcanza solamente con eso, y aquí aparece algo que pocas veces enseñan: construir relaciones profesionales no significa acercarte a personas únicamente cuando necesitas algo. No se trata que tienes que fingir, muchas veces empieza con cosas bastante simples, cumpliendo con tu trabajo, siendo respetuoso y responder bien, porque eso genera confianza y a la vez deja una buena imagen profesional.
mantener comunicación con personas con las que trabajaste, porque una reputación laboral también toma años en construirse. Y algo curioso pasa, las personas suelen recordar más de lo que uno cree. Recuerdan quién era responsable, quién cumplía, quién complicaba el trabajo o quién ayudaba, quién solucionaba problemas, y todas esas percepciones pueden influir más adelante y a veces mucho más de lo que imaginamos. Quizá el error más grande está en irse a extremos, pensar que solo importa el esfuerzo o pensar que solo importan los contactos. Ambas ideas pueden quedarse cortas porque la realidad laboral normalmente se mueve en un punto intermedio, porque trabajar no es solamente producir, también es convivir, coordinar, comunicar y generar confianza. Y eso aplica para muchas áreas laborales, desde trabajos pequeños hasta empresas grandes y desde trabajos técnicos hasta puestos administrativos o de mayor responsabilidad. La parte técnica puede ayudarte a crecer, pero la parte humana muchas veces también influye en cuánto avanzas. Tal vez una de las realidades menos habladas del trabajo en el Perú es esta: no siempre basta con hacer las cosas bien, muchas veces también importa que las personas correctas sepan que haces las cosas bien. Y entender eso no significa rendirse, no significa pensar que todo está arreglado, no significa dejar de esforzarse, significa entender mejor cómo funciona el mundo real, porque trabajar duro sigue importando, prepararte sigue importando, crecer profesionalmente sigue importando, pero ignorar completamente el valor de construir relaciones profesionales también puede costar oportunidades. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Tú qué piensas? ¿En el Perú pesa más el esfuerzo, los contactos o una combinación de ambos? Te leo en los comentarios.